Nada menos que 9 años, casi 10, ha tardado en comenzar a celebrarse este juicio por el accidente de tren en Galicia que costó la vida a 80 personas. Imagen en directo, ahora mismo, de esa macrosala. Hay que tener en cuenta que el sumario por el accidente del tren de Angrois es tan grande y tantas las partes personadas que ha habido que habilitar esa macrosala para dar cabida a 110 abogados, 500 testigos y 126 peritos, además de los medios de comunicación de todo el país que se dan cita hoy en este lugar. ¿Qué tal? Buenos días. Por si no tuviéramos suficientes motivos para la preocupación en todo el mundo, con una inflación galopante, la crisis energética, la amenaza de guerra nuclear en Ucrania, Corea del Norte se apunta a la fiesta probando misiles sobre espacio aéreo japonés. No es la primera prueba de este tipo, ni mucho menos, ya lleva 23 solo este año, pero sus misiles no se habían acercado tanto al país nipón hasta ahora. La provocación ha obtenido respuesta con más misiles y un portaaviones nuclear. Corea del Norte amenaza con ser otro foco de inestabilidad. Si Pyongyang lanzó un misil, Seúl disparó 4 y Washington anuncia el retorno de un portaaviones estadounidense a aguas surcoreanas. Esta respuesta conjunta es la antesala de un incremento de los ensayos bélicos por ambas partes y en consecuencia un aumento de la tensión en la frontera de las dos Coreas. Los aliados se refieren a esta respuesta como disuasión ampliada, pero lo que se amplía en primer lugar es la preocupación en todo el mundo por otro escenario prevenido. Donde hay un escenario bélico ya desde hace meses es en Ucrania, donde sigue el avance de las tropas de este país frente al ejército ocupante, que trata de reponer con soldados de reemplazo como estos las unidades profesionales y curtidas que ha ido perdiendo en esta guerra iniciada por Vladimir Putin. En apenas 2 semanas, los hombres reclutados, en ocasiones a la fuerza, son enviados a lo más duro de un frente que se desmorona por parte de Rusia. Y surgen dudas sobre si estos reemplazos servirán para frenar la por ahora exitosa contraofensiva ucraniana. Y a ustedes les debe pasar como a este europarlamentario que salía ayer a la palestra, precisamente en el Parlamento Europeo. Lo van a ver enseguida con esa maraña de cargadores de teléfonos móviles en la mano. Ahí lo ven. ¿Cuántos de estos artefactos tendremos nosotros en casa acumulándose con cada aparato que renovamos? Pues eso es lo que va a terminar, en teoría, a partir de ahora. La Unión Europea obliga a los fabricantes a emplear un cargador universal que sirva para todos los modelos y acabar así con esa madeja de cables y probablemente ahorrar gastos y contaminar menos. Enseguida lo vamos a ver también. Pero vamos a comenzar con el juicio por el accidente del tren Alvia que descarriló por exceso de velocidad en 2013 en las cercanías de Santiago de Compostela. Fallecieron 80 personas, 140 resultaron heridas. Se ha tardado casi 10 años en comenzar esta causa que sienta en el banquillo al maquinista y al jefe de seguridad. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para ellos. 9 menos 20 de la noche del 24 de julio de 2013. Es la fatídica curva de Angrois en La Coruña. Un tren Alvia iba a 191 kilómetros por hora cuando la velocidad permitida era de 80. En ese tren viajaban 224 personas. 80 de ellas murieron. Había mucha niebla, entramos un poco rápido en la curva y en la curva notamos como que el tren bamboleaba un poco. La investigación sobre lo ocurrido concluyó 2 años después con un único imputado, el maquinista, Francisco José Garzón. El juez lo consideró entonces el único responsable del accidente por no frenar a tiempo, basándose en un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Pero la Audiencia Provincial de La Coruña lo invalida al considerar que no es independiente. Por ello cuestiona los sistemas de seguridad y ordena que se reabra la instrucción en mayo de 2016. Responsabiliza además a este hombre que se tapa la cara, Andrés Cortavitarte, el exjefe de seguridad que acaba siendo imputado junto al maquinista. Solo ha accedido a hablar ante el juez en una ocasión, el 27 de julio de 2017. La Fiscalía pide 4 años de cárcel e inhabilitación para ambos y les imputa 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 delitos de lesiones y un delito de daños. La reclamación total por daños y perjuicios supera los 57 millones de euros.
Será uno de los juicios más multitudinarios, para el que hay preparada una sala mayor que la del Prestige. Pasarán por ella 165 víctimas, 700 testigos, se realizarán 18 declaraciones cada día y se prolongará más de 9 meses. Bueno, y aquí tienen la imagen en directo de ese juicio que acaba de comenzar hoy en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, donde se ha habilitado una sala para llevar a cabo este macrojuicio y albergar a todas las personas que van a pasar por él. Se espera que finalice en junio del año que viene. La justicia se ha trasladado temporalmente porque los juzgados de esa ciudad no tienen el tamaño adecuado. Fíjense en los datos, 446 personas perjudicadas, agrupadas en 150 acusaciones, 110 letrados, 47 procuradores. El Ministerio Fiscal se va a ocupar de otros 53 perjudicados que no tienen abogado ni procurador. Declararán 522 testigos, 21 peritos y 126 peritos testigos. Esta sala mide 508 metros cuadrados y es algo mayor de la que se usó para el juicio del Prestige, por ejemplo. Bueno, un juicio que concita hoy toda la atención en nuestro país. Hablamos con Laura del Morales, portavoz de la Asociación Víctima Salvia 4155. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que nos llama la atención es el plazo, casi 10 años para celebrar este juicio. Se nos antoja demasiado tiempo. No quiero pensar que ustedes, bueno, mucho mayor, claro. Pues sí, demasiado tiempo. Bueno, 9 años largos, pues que hemos estado luchando para llegar a este momento. 9 años en los que, bueno, pues esta demora no ha sido casual. Venimos denunciando pues todas las ocultaciones, la tardanza en presentar la documentación que se les pedía en la instrucción, que el juez le pedía en la instrucción tanto a Renfe, Fomento como a Adif. Cambiaron al juez que instruía el caso. El juez Alaez le cambiaron en mitad de la instrucción, pese a que pedimos al Consejo General del Poder Judicial que le mantuviese al frente de este caso hasta que lo terminara, como se ha hecho en otras ocasiones. Y no fue así. Hemos tenido también peritos impuestos por la Xunta de Galicia, que no tenían ninguna experiencia ferroviaria, que lo que hicieron fue plagiar otros informes sin ningún tipo de rigor. Y bueno, pues todo esto y sobre todo nuestra lucha, porque lo que querían imponer era que solo el maquinista era el único culpable. ¿No están de acuerdo? Y gracias a que Europa nos dio la razón, pues está ahora mismo sentado en el banquillo también Andrés Cortavitarte, que es el director general, era entonces el director general de la seguridad de Adif. Laura, ¿no están de acuerdo entonces que es un fallo humano la principal causa de este accidente? Hubo un fallo humano, claro que sí, pero ese es el último eslabón de una cadena de errores. No deberíamos haber ido solo en manos de un maquinista en un tren de alta velocidad en el siglo XXI. E íbamos en manos de un maquinista. Entonces, aquí tenía que haber estado activo un sistema de conducción automática RTMS que lo desactivaron sin hacer un análisis de riesgo. Si hubiese estado activo no se habría producido esta catástrofe. Por eso está sentado Andrés Cortavitarte. Pero es que además había un aviso de un jefe de maquinistas antes de que ocurriera esto, que llegó a altos cargos de Renfe, un aviso por escrito de la peligrosidad de la curva, un aviso en el que se alertaba de que sería demasiado tarde si ocurría lo que ocurrió, un fallo humano, y se hizo caso omiso. Y Renfe no está sentada para responder las personas que tenían que haber hecho algo, ¿no? Ante ese aviso que habría evitado el accidente, tampoco están. ¿Ha habido, Laura, cambios en el protocolo de circulación de estos trenes, por ejemplo, de alta velocidad, a raíz de ese accidente? Desconozco, sé que ha habido, se ha instalado, nada más ocurrir el accidente, poco después se instaló una baliza que, sin ser un sistema de control automático en la circulación, se instaló una baliza de tipo ASFA antes de la curva, que costaba 800 euros y que, de haber estado puesta antes, desde el inicio de la puesta en servicio de esa línea, habría evitado también el accidente. Eso sé que se ha hecho. Eso sé que se ha hecho y que no se hizo. Esa curva no estaba bien protegida y eso es
por causa de un cúmulo de negligencias. Laura, ¿qué le gustaría cuando termine el juicio en junio de 2023, previsiblemente, que dé de sí? ¿Qué decisiones le gustaría a las asociaciones de víctimas que se dieran por sentadas? Pues por sentado me gustaría que efectivamente saliese culpable pues el director de seguridad en la circulación de Adif, porque tiene una responsabilidad, porque tenía que haber estado ese sistema o algo que lo sustituyese y diera seguridad, que no nos hubiese dejado en manos del maquinista, que se incumplió la normativa. Entonces queremos que se llegue hasta el final y que finalmente sea culpable y asuman la responsabilidad pues aquellos que la tuvieron en sus decisiones o en sus omisiones o en sus negligencias. Lo que pasa es que el juicio se va a quedar corto porque nace cojo. Entonces, lo que venimos también exigiendo y también queremos que se incorpore al proceso judicial y que se haga urgentemente es la investigación técnica independiente que desde 2016 la Unión Europea le ha demandado a España. Porque la investigación que hizo la CIAF, en la que solamente iba al factor humano y al fallo del maquinista, la ha invalidado por completo un informe de la Agencia Ferroviaria Europea y que está en la causa judicial. Entonces, esa investigación técnica independiente se tiene que hacer, pero con real independencia, llegando al fondo de las causas que provocaron este accidente. Bueno, pues estaremos atentos a este juicio. Laura del Moral, muchas gracias. Disculpa una cosa, sí. También, si me permites, también lo que nos gustaría, y venimos también demandando, es que en las televisiones, aprovecho, para la televisión canaria, se proyectase un documental que fue premiado en la Seminci, que destripa todo lo que hay detrás del accidente que han intentado ocultar, que es el documental Frankenstein 04155, que fue hecho por una productora independiente y que bueno, pues fue censurado en la comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues entonces, eso, por favor, sí que lo que pedimos es que se le dé difusión, porque nuestra lucha también es que se sepa la verdad y que la opinión pública sepa que aquí ha habido negligencias, que aquí ha habido ocultaciones, que hay mentiras y que hay una verdad oficial que se ha ido desmontando, como demuestra que esté Adif sentada en el banquillo, pero que se tiene todavía que difundir de verdad y no censurar. Gracias, Laura. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, y ayer, recuerden, se aprobaron los presupuestos generales del Estado por parte del Consejo de Ministros. Hoy es sesión del control del Congreso de los Diputados, a la que acude Pedro Sánchez. Ahí tienen la imagen ahora mismo en directo. Reyes Maroto, ahora mismo la ministra de Turismo, la que está hablando. Decía que no había podido hacerlo por diferentes compromisos internacionales. Pedro Sánchez, por su positivo en COVID, hoy se presenta en esta comisión de control. Las prioridades que tiene este Gobierno es la reindustrialización de nuestro país y abordar con éxito la doble transición verde. Otro apunte de nuestro país, antes de ocuparnos de la crónica internacional. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial se vuelven a reunir hoy para tratar de llegar a un acuerdo para los nombramientos pendientes de los magistrados del Constitucional. A priori no hay muchas expectativas de llegar a un acuerdo. Este nuevo intento se produce cuando se va acercando la fecha límite que dio el presidente del Consejo, el propio Carlos Lesmes, para llevar a cabo la renovación o, de lo contrario, su dimisión. Esta semana es el límite, precisamente, se cumple el límite que Lesmes había marcado. Veremos qué ocurre. Vamos ya hasta Ucrania, donde sigue imparable la contraofensiva de su ejército en dos frentes principales, el norte y el sur, donde Rusia se ha visto obligada en las últimas horas a replegarse más cerca de Jersón, una de las ciudades tomadas por Rusia al inicio de la guerra. El ejército ruso se muestra incapaz de aguantar por el momento la embestida ucraniana. Es la imagen más repetida de las últimas semanas, soldados ucranianos izando la bandera de la nación allá donde van recuperando territorio. Las fuerzas ucranianas siguen avanzando con paso firme en su contraataque en el sur del país. Se acercan cada vez más a la ciudad de Jersón, tomada por Rusia a principios de la guerra. Esa ofensiva está obligando al ejército de Putin a retirarse a nuevas posiciones al colapsar su línea de defensa.
Debacle rusa también por el este. Tras la importante reconquista de la ciudad de Limán, Ucrania avanza ahora en la región de Lugansk. Y como por tierra poco puede hacer, Rusia sigue con sus ataques aéreos, donde encuentra menos resistencia. Los cohetes rusos impactaron durante la pasada madrugada en esta subestación eléctrica en Kharkov, que abastecía la línea ferroviaria. Una mecánica de 46 años falleció en el bombardeo. Fue la única que accedió a trabajar en el turno de noche. Lo ha hecho durante toda la guerra. Dijo que estaba asustada, estaba prohibido encender las luces, tenía que trabajar en la oscuridad. Fue duro mentalmente, pero ella nunca rechazó los turnos de noche, cuenta este compañero. Ante los continuos reveses, Rusia lo apuesta todo a la movilización de su población. Los reservistas comienzan ya a ser adiestrados antes de partir al frente de guerra. Son entrenados para usar armas, para disparar lanzagranadas antitanque, para que luchen en la batalla, afirma este instructor. Le he dicho a mi familia que volveré, que no se asusten ni se preocupen, dice confiado este soldado. Si Putin ordenó la movilización, significa que no da tanto miedo, significa que sabe lo que hace, es una persona inteligente, afirma este otro recluta. Prefiero quedarme en casa, pero si es necesario, es necesario. Según el ministro de Defensa ruso, más de 200.000 personas ya han sido reclutadas por las Fuerzas Armadas desde que Putin ordenó la movilización parcial de su población. Y por si fuera poca la tensión mundial, llega la dictadura norcoreana y lanza un misil. No es el primero, ya lleva 23 solo este año, pero es el que más cerca ha sobrevolado Japón de todos los que ha lanzado. La respuesta de Estados Unidos y Corea del Sur ha sido esta vez inmediata. Ha sido la respuesta militar más inmediata de Estados Unidos y Corea del Sur después de que Pyongyang lanzara el misil sobre Japón este martes. Buques de ataque estadounidenses, entre ellos el Ronald Reagan, surcando el mar de la península de Corea. La redistribución de estos portaaviones en esta zona es muy inusual y muestra el compromiso de ambos países ante las provocaciones de Corea del Norte, asegura el jefe de Asuntos Públicos de Corea del Sur. Pero subcoreanos y estadounidenses han ido un paso más allá. Y durante las horas posteriores no han parado de realizar simulacros con el lanzamiento de misiles al mar. Uno de ellos falló poco después del lanzamiento y se estrelló, pero sin causar víctimas. El secretario de prensa estadounidense ha recordado que cualquier nueva prueba nuclear de Corea del Norte amenazaría seriamente la estabilidad internacional y reconoció que Pyongyang podría estar preparándose para tal prueba. Desde Naciones Unidas hacemos un llamado al gobierno norcoreano para recuperar el diálogo entre las partes involucradas, asegura el portavoz de este organismo. Una acción en lanzamiento de este misil sobre Japón que desde la ONU han calificado como una escalada en las últimas acciones de Corea del Norte. Y no me dirán que no se sienten identificados con este eurodiputado que salía así ayer a la palestra en Bruselas. We are replacing this pile of chargers with just this. Bueno, así de claro, explicaba el ponente del Parlamento Europeo lo que significa la norma aprobada en torno a los cargadores. Seguro que nos hemos visto reflejados en esa imagen, ¿eh? ¿Quién no tiene en su casa una maraña de cables y cargadores parecida? Bueno, pues esto se acabó o se va a acabar en breve. Habrá un único cargador universal para todo el territorio comunitario a partir de 2024. 250 millones de euros nos gastamos al año los europeos en cargadores para todo tipo de dispositivos electrónicos. Bueno, vamos a hablar con Javier Pastor, es editor senior en Sataka. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, el diseño elegido es el puerto USB tipo C. A ver, cuéntanos cuál es ese exactamente. Bueno, es el que se ha impuesto en los últimos años en móviles y también en algunos portátiles y tabletas, y es un conector que destaca por ser reversible, mientras que el que había un poco antes popular, que era el micro USB, solo podías conectarlo bien de una forma, o lo conectabas de un lado bien o del otro no entraba. Este USB-C es más cómodo y más fácil de conectar porque lo conectes como lo conectes por arriba o para abajo, entra de la misma forma y es más fácil de conectar. Pero es que además es un estándar mejor porque ofrece mayor capacidad de carga, ofrece mayor compatibilidad con más dispositivos y en general es un estándar que se ha ido aceptando y popularizando. Tiene sus problemas también, pero desde luego es un estándar que está como muy unificado y solo unos poquitos parecen negarse a adoptarlo.
Bueno, unos poquitos como Apple, por ejemplo. ¿Qué pasa con Apple Como ahora, Apple, entonces? desde luego. Bueno, a Apple le gusta controlarlo todo, le gusta controlar su hardware y cuando creó el puerto que ellos tienen para cargar sus móviles, que es el puerto Lightning, lo hizo porque así controlaba ese puerto de carga, controlaba su propio estándar y controlaba también una cosa muy importante para ellos, que son los accesorios, que no todo el mundo pudiera vender accesorios, que tuvieran que pagar una licencia a quienes quisieran vender conectores y cables Lightning. Y lo que la Unión Europea ha querido aquí es unificar y decirle a Apple, mira, tú no vas a poder tener tu propio conector porque queremos unificar, queremos reducir residuos electrónicos y queremos que la gente deje de comprar tantos cargadores. Claro, mire, ¿y estos cargadores ahora vale para todos los dispositivos electrónicos o solo para los móviles? Van a valer para más dispositivos electrónicos. La normativa europea contempla un montón de dispositivos electrónicos más, cámaras digitales, tabletas. Se excluyen solo dispositivos que por ser muy pequeños, los auriculares inalámbricos, algunos relojes inteligentes, pues no cabría el conector USB-C. Entonces ahí la alternativa es usar un conector propietario como el que usaban o la carga por inducción o la carga inalámbrica. Ah, porque la carga inalámbrica también al final se unifica o todavía no. La carga inalámbrica está también en vías de unificarse y de hecho hay una cosa interesante y es que Apple, que como has dicho, pues siempre está un poco rechazando ese tipo de propuestas y de obligaciones, hay dos alternativas. Una es más difícil y es que como la normativa solo se aplica a Estados miembros de la Unión Europea, solo venda iPhones con el conector USB-C en la Unión Europea y en el resto siga vendiendo el conector Lightning como estaba haciendo. Esa es más problemática, quizás más incómoda. Yeah. La segunda es que, bueno, en realidad hay tres alternativas, perdón. La segunda es que se adapte y que efectivamente desarrolle un iPhone con conector USB-C como máximo en 2025, porque en 2024 el iPhone 16 teórico llegaría antes de que se imponga la normativa, que sea obligatoria y todavía cumpliría. Y la tercera opción, que es también curiosa y se habla de ello, es que los iPhone del futuro y quizá otros teléfonos no tengan puerto de carga y se cargan solo por carga inalámbrica. Entonces se elimine esa necesidad de cumplir con la normativa porque realmente se van a cargar por carga inalámbrica. Ya, bueno, la cosa al final es se trata de no complicarnos las cosas. Si esa carga inalámbrica universal es mejor para todos, bien, pero si vamos a tener que estar otra vez con el mismo problema buscando carga inalámbrica de distintos tipos, pues de nada nos va a servir, ¿no? Así es, yo creo que Apple se adaptará y que ahora incluso antes de lo que toca, que probablemente se hablaba de que el año que viene, en 2023, el iPhone 15, que teóricamente será el modelo del año que viene, ya integrará ese conector USB-C que Apple además ya ha usado en sus MacBook y en algunos de sus iPad. O sea que teóricamente yo creo que podrían ir por ese camino e implementarlo en 2023 como máximo en 2024. Bueno, pues estaremos atentos a Sataka como siempre para estar en la última en contenidos digitales. Muchas gracias, Javier, por atendernos. Gracias, un saludo. Bueno, vamos a hacer una pausa enseguida. Vamos a volver hablando de la calima, porque hoy va a llover algo, pero no esperen que ayude a limpiar el coche, porque serán goterones de tierra. Esto, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo desde Arguineguín, en Gran Canaria, donde es evidente ese cielo blanquecino que da ese color, precisamente la capa de polvo en suspensión que tenemos todavía sobre las islas. Enseguida les contamos más. 11:35 minutos de la mañana. Nos movemos hasta el continente africano, concretamente hasta el Cuerno de África, este conjunto de países que ven aquí en la pantalla y que está sufriendo la peor sequía en 40 años. En concreto lo hacen con mayor intensidad 3 regiones de este país, Somalia y también la zona norte de Kenia. Una situación que ha obligado a huir de sus hogares a más de 1,5 millones de personas en busca de alimentos y agua a otros lugares. Se ha convertido en el recurso más valioso para los habitantes de esta zona de África. También para sus animales. Hablamos del agua. La sequía ha obligado a más de 1,5 millones de personas a huir de sus hogares, ubicándose en campamentos como este, en el que se encuentra Isaac y su familia. Vine a este campamento durante el mes del Ramadán, explica Isaac. Su mujer murió allí de hambre y su ganado y cultivos quedaron aniquilados por completo por la sequía.
Según UNICEF, unos 730 niños han muerto en centros de nutrición en Somalia entre enero y julio de este 2022. Tengo 3 nietos afectados por el hambre, pero este además está enfermo, explica Agnes, cuyo ganado ha muerto por la sequía. También ha muerto el ganado de este otro somalí que ya ha perdido más de 300 cabras y unos 50 camellos por la falta de agua y sigue muriendo, asegura. Desde ONGs como ACNUR aseguran que la situación es crítica. Niños solos, familias desprotegidas o una madre que ha dado luz y no tiene que comer, expone Asmal, una voluntaria. Por eso solicitan más ayuda a los socios. El presidente somalí ha dado cuenta de la situación ante la ONU. Abdullahi Mohamed asegura que la situación es muy complicada, aún más con la lucha que están librando ante el grupo terrorista Al-Shabaab, afiliado con Al-Qaeda e ISIS. Una sequía que sigue provocando desplazados y también muertos. Bueno, precisamente en parte de este escenario, en Kenia, agricultores que tradicionalmente han cultivado maíz se están cambiando de cultivo. ¿A cuál está yendo? Al aguacate, que les puede resultar muchísimo más rentable. Ya saben que esta fruta está alcanzando precios altísimos en el mercado y según ellos les da mayores rendimientos. La demanda de aguacate se ha disparado a nivel mundial en los últimos años y Kenia podría convertirse en el mayor productor de África. Exporta unas 80.000 toneladas anuales. Cada vez más kenianos plantan aguacates en sus campos, incluso a costa de abandonar sus tradicionales cultivos de maíz, café o té, ya que la demanda europea de esta fruta es fuerte. En esta granja al oeste de Kenia, Ibrahim Simiyu, un ingeniero electrónico jubilado, decidió iniciar la producción de aguacate en 2018. Simiyu cuenta que el maíz es importante, pero que el aguacate tiene mejores retornos de inversión. El cultivo además está adaptado particularmente al clima keniano, con 2 temporadas de lluvia y una exposición regular al sol. Kenia es ya el 6º exportador mundial de aguacates. We exported 8 million kilos of avocado. Este gerente de una empresa de empaquetado explica que exportan a Europa, Medio Oriente e incluso se han convertido en el primer país africano en exportar aguacates frescos a China. La demanda ha aumentado a medida que los consumidores han dado cuenta de sus beneficios para la salud, aunque todo tiene un coste. Las fundaciones para la conservación de África ya han alertado que los nuevos campos de cultivo están invadiendo las reservas naturales donde viven especies protegidas como los elefantes. Claro, y sin tener en cuenta que se está abandonando el cultivo de grano, tan importante también en esta zona de África. Como dice nuestra compañera, todo tiene un coste. Impresionante tormenta de arena en Arizona. Aquí nos estamos quejando de la calima, pero vean la gigantesca nube de polvo que ha cubierto parcialmente la ciudad de Phoenix, envolviendo varias poblaciones. En las carreteras había tal cantidad de arena en suspensión que apenas se podía conducir. ¿Cómo se puede llevar un coche de esta manera? Imposible circular por estas vías. El fenómeno, por suerte, no dejó heridos, pero sí muchísimas molestias. Bueno, esto en Arizona, mientras en otro estado de aquel país, en Florida, una semana después de ser arrasada por el huracán Ian, las autoridades creen que la zona más dañada es ya Fort Myers, al oeste de la península. La marejada ciclónica destruyó el 90% de las casas de esta ciudad, el 90%, y mató a medio centenar de personas. Según los residentes, la vida allí es ahora imposible, por lo que muchos han optado por mudarse, lejos del mar. Es ahora mismo Fort Myers una ciudad casi desierta. No es Estados Unidos el único en sufrir los efectos de Ian. Puerto Rico también ha sufrido muchos daños por otro huracán, en su caso Fiona. Ayer Joe Biden visitó la isla y prometió más ayuda y mejoras en cómo se gestiona. Han pasado 7 días y todavía son muchas las personas a las que no les ha vuelto el fluido eléctrico. A oscuras, pero sobreviviendo. Ese es el sentir de muchos de los residentes de Hormigueros durante nuestra visita a este municipio. Uno que a estas alturas tiene casi al 70% de su población sin el servicio eléctrico. Ese es el caso de Ashley, una joven madre de 3 niños que hace lo imposible para salir adelante en medio de esta crisis. Tengo 3 niños, pero el bebé que tiene ahora 6 meses tiene un marcapaso que no puedo dejar que le suba la presión, no puede estar pasando calor. Es bien difícil con planta, ahora mismo tampoco yo trabajo, que se me hace bien difícil los costos de la gasolina para poder
mantener al bebé por lo menos con un abaniquito. Y este escenario se repite a través de todo el municipio. Comunidades enteras sin luz, envejecientes y menores a oscuras o dependiendo de generadores eléctricos y los costos que esto conlleva. Pero por falta de gestiones no ha sido como se nos explicó. Todavía no tenemos nada de luz. Yo llamo a Luma, hago las querellas, he hecho ya 3 querellas. Y ellos me dicen que todavía no tienen ninguna brigada asignada. Múltiples comunidades aquí en Hormigueros se repite esta escena, el tendido eléctrico en el suelo, creando un peligro inminente, dado que según nos explicaba el alcalde, no necesariamente se está haciendo el análisis necesario previo a energizar este tipo de líneas. Según supo Noticentro, unas 4.000 personas todavía no cuentan con el servicio. 16 muertos y más de una treintena de heridos es el balance de un motín en una cárcel de Ecuador. El conflicto se desató tras un tiroteo que facilitó que algunos reclusos pudieran escapar del centro penitenciario. Familiares de los reclusos protestaban en el ingreso principal del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi y exigían conocer la lista de las personas fallecidas y heridas. Así transcurrió la tarde de este martes. Nosotros no sabemos qué les están haciendo a nuestros familiares y para nosotros es duro el no saber si es que estarán heridos, estarán muertos. Mientras la policía y los militares recapturaban a los reos que lograron fugarse. La cifra de fallecidos aumentó a 16. Asimismo, el número de heridos se incrementó. Temprano en la mañana tuvimos un reporte de 33 personas heridas, de las cuales 3 se encuentran en estado crítico. Y en el transcurso de la mañana de hoy hemos tenido 11 personas heridas, de las cuales 7 han sido referidas a los hospitales de la localidad. Al momento se registra una tensa calma, mientras que 600 uniformados entre policías y militares permanecen atentos a posibles nuevos disturbios. Bueno, cuestiones que están ocurriendo ahora mismo en directo. De vuelta a nuestro país, ese juicio en Santiago de Compostela, casi 10 años después, comienza a celebrarse este juicio por el accidente de tren en Angrois, en Galicia, que costó la vida a 80 personas e hirió a más de 140. El sumario por el accidente es tan grande y tantas las partes personadas que ha habido que habilitar una macrosala en la que habrá que dar cabida a 110 abogados, 500 testigos y 126 peritos, además de los medios de comunicación de todo el país que están atentos hoy a esta circunstancia. Hoy hemos hablado con una representante de las víctimas que asegura que no se puede descargar toda la responsabilidad en el maquinista, teniendo en cuenta que ha habido un fallo humano, un error humano. El maquinista circulaba a mayor velocidad, mucha más velocidad de la que permitía la curva, pero recuerda que no había ningún sistema de apoyo en el caso de que hubiese un fallo humano, es decir, que incluso los sistemas que había anteriormente llegaron a desconectarse, los avisos precisamente para avisar del exceso de velocidad en caso de que se produjera una situación semejante. En opinión de los representantes de las víctimas, una actuación de este tipo, una mejora tecnológica, habría impedido el accidente de tren porque habría avisado de alguna u otra manera al conductor de su error. Disculpe, con la venia, señoría. En primer lugar, bueno, que se tenga... Con la venia, señoría, del grupo 6, aunque la prueba permitida... Y también es noticia la calima en las islas. Estábamos viendo antes una imagen de Gran Canaria, ahora nos asomamos al puerto de La Cruz, en Tenerife, para observar esa nube blanquecina, esa nube de polvo, además en cotas bajas, una calima típica de invierno, como nos contaban nuestros compañeros del servicio meteorológico, distinta a las que se dan en verano. Se dan a menor altura, pero esto hace que el polvo se concentre más en el suelo, por lo tanto puede ser más molesta para los que tienen problemas de respiración o simplemente las personas que son más sensibles a este tipo de fenómenos. Si miramos al cielo, hacia arriba, probablemente nos parezca un poco más despejado, pero la concentración de tierra sobre la superficie es mucho mayor. Y esto se ve claramente en esta imagen del puerto de La Cruz, donde la calima, como vemos, sigue estando presente. Se esperan algunas lluvias hoy, pero no van a servir para limpiar demasiado la atmósfera, se transformarán en lo que se conoce como goterones de tierra y que conocemos porque enseguida se puede observar en las superficies más limpias, en los patios, en los coches, donde se observan pues cómo quedan esos rastros de tierra arrastrada por esa poca agua que podría caer hoy.
Bueno, y vamos con una iniciativa para la isla de Fuerteventura que nos ha llamado la atención. Stratopor, ¿qué puede ser esto? ¿Para qué puede servir esta iniciativa, esta instalación que se situaría en la isla de Fuerteventura y que va a convertirse en el primer aeropuerto de satélites y drones de toda Europa? Bueno, pues ahí vemos la colocación de la primera piedra de esta instalación, que servirá, por ejemplo, para el lanzamiento de aparatos como este. Todo un avance científico, sin duda, que además tendría como sede las islas, concretamente la isla de Fuerteventura. Nos lo va a explicar mejor Eduardo Pereira González, que es gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura y de la Unión Temporal de Empresas PTF-ITC-UTE. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo le explica a sus amigos qué es esto de Stratopor cuando le preguntan por la instalación? Bueno, hacer un poco de historia muy brevemente, ¿no? Nosotros buscamos desde el año 2015 un proyecto de diversificación económica aquí en la isla de Fuerteventura y lo que hicimos fue lanzar un proceso de consultas al mercado a nivel internacional, que lo lanzó Pedro Duque cuando era ministro de Innovación en el 2018, y durante 3 años, del 2018 al 2021, estuvimos hablando con el sector para buscar proyectos que tuvieran sentido hacerse en Canarias y hacerse aquí, en concreto en la isla de Fuerteventura, pero también con una visión más regional. Después de muchas entrevistas, de muchos análisis, de muchas vueltas, encontramos proyectos que tenían todo el sentido del mundo hacerse aquí, y entonces montamos, yo siempre llamo que es una especie de armario con una barra horizontal, un programa de innovación basado en la observación de la Tierra. La observación de la Tierra nos puede dar muchas soluciones y mejorar mucho la vida de los ciudadanos, y montamos Canarias Generation Program 2030, un armario con una barra, que es un proyecto regional, aprobado también impulsado también por el Gobierno de Canarias, donde vamos colocando perchas con ropa. Cada percha con ropa es un proyecto. El otro día presentamos los 2 primeros proyectos, y uno de ellos es Canarias Stratopor for Hubs, que es no es un aeródromo, es una instalación, una zona despejada para poder montar, despegar, aterrizar, controlar y mantener plataformas pseudosatelitales. Una especie de cabo cañaveral, disculpe Eduardo, una especie de cabo cañaveral para pseudosatélites, por ejemplo, ¿podría definirse? Correcto. Pero los pseudosatélites son, vamos a poner, hay de 2 tipos. Hay un tipo que es avión, que es como el Solar Impulse, el avión aquel que dio la vuelta al mundo con energía solar. Pero aquí fundamentalmente vamos a ir a aviones que son, a pseudosatélites son tipo globo, son como un Zeppelin que despegan con helio y luego funcionan en la estratosfera con energía eléctrica, con placas fotovoltaicas muy desarrolladas, de mucha tecnología, y motor eléctrico. ¿Y qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a mejorar, por ejemplo, las comunicaciones. Es decir, en zonas despobladas o zonas marinas o en zonas aisladas, estos pseudosatélites que se colocan a 20 kilómetros sobre nuestras cabezas y tienen una cobertura de 400 kilómetros, van a permitir llevar Internet y 5G a zonas aisladas o marítimas donde hoy no se podría tener ese tipo de información. O nos van a ayudar a mejorar los incendios forestales o los seguimientos de un volcán, o nos van a ayudar al coche autónomo. Bueno, todas esas plataformas, esos pseudosatélites, uno de los centros de operación va a ser este centro de Fuerteventura. Este centro viene ya, Eduardo, con sus propios, sus propias infraestructuras para este tipo de lanzamientos, o digamos que viene para albergar los proyectos que otras agencias, otros países quieran hacer desde aquí, como a lo mejor lo que se hace en el astrofísico, por ejemplo. Eso es. Esto es algo parecido al astrofísico. Es decir, nosotros creamos la infraestructura, es una infraestructura pública de I+D+I y de ensayos y operación, pero de uso compartido. O sea, aquí podrá venir cualquier operador, habrá algunos que se instalen aquí de forma estable, de hecho ya estamos hablando con algunos, y habrá otros operadores que vendrán, ensayarán y se marcharán, ¿vale? Pero eso nos va a crear un ecosistema, nos va a crear un entorno, un conjunto de ventajas económicas, sociales y de formación muy relevantes, porque nosotros el estratopuerto, esta instalación para el ensayo y despegue y operación de esos satélites, tiene que estar cerca del Ecuador y tiene que estar en Europa. O sea, no se ha puesto en Fuerteventura de casualidad, se ha puesto en Fuerteventura porque
Estamos en Europa, estamos muy cerca del Ecuador, tenemos un clima muy bueno, no solo número de horas de sol, sino que tenemos una climatología muy estable, estamos en la costa este, estamos cerca del mar, tenemos poco tráfico de sobrevuelo, los aeropuertos de Fuerteventura y Lanzarote cierran, es decir, que la instalación tiene todo el sentido del mundo hacerse aquí, en Canarias y en concreto en las Islas Orientales. Bueno, pues hemos visto la primera piedra, Eduardo, y estamos deseando verlo ya hecho una realidad. Gracias por explicárnoslo. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Bueno, estamos a punto, dentro de un momento, de conectar con nuestros compañeros de Ponte al Día. Llegan con toda la actualidad de esta jornada y con muchísimas cosas más. Wendy, Pedro, a ver, cuéntenos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Pues hoy en Ponte al Día vamos a conocer de cerca a Rochi RD. ¿Quién es Rochi RD? Bueno, pues es el cantante que actuaba en esa discoteca de Santa Cruz de Tenerife el pasado fin de semana, donde se produjo esa batalla campal. Y lo cierto es que a este artista dominicano le persigue la polémica, porque tan solo 24 horas después, en uno de sus conciertos, en una discoteca en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, se produjo un tiroteo que acabó con la vida de un joven. De hecho, la delegación de gobierno en Madrid aseguraba que ese enfrentamiento tenía que ver con, bueno, pues la lucha entre bandas latinas. Además, también vamos a prestar atención al contenido de las letras de las canciones del reggaetón, porque a día de hoy todavía siguen conteniendo muchos mensajes machistas. Lo vamos a hacer además de la mano de Kika Fumero, la directora del Instituto Canario de Igualdad, pero tenemos más asuntos en Ponte al Día. Así es, hoy en nuestro programa nos vamos a detener en un dato que nos ha llamado mucho la atención, y es que a día de hoy se consume en Canarias más droga que en los años 90. Vamos a abordar este asunto con el testimonio de una mujer que pudo salir de este vicioso mundo. Nos contará pues cómo era su día a día, y también vamos a hablar con un experto en adicciones del porqué de este auge. Un tema bastante controvertido que vamos a tener hoy en Ponte al Día, pero también estaremos presentes en una de nuestras cocinas canarias con nuestro buen comer, y haremos nuestro habitual recorrido por las islas, como siempre, contándoles todo lo que nos interesa. Pues Roberto, en nada, en unos minutitos aquí en Ponte al Día. Un saludo, compañeros, estaremos atentos como siempre. Bueno, ayer se anunciaban los ganadores de los premios Nobel de Física. Ayer conocimos también que la Academia Sueca, en la argumentación sobre los premiados, nombraba a la isla de La Palma y al Observatorio del Roque de los Muchachos. ¿Por qué? Porque en ese lugar, uno de los 3 galardonados, el austríaco Anton Schellinger, llevó a cabo el primer experimento sobre teletransportación en estado cuántico. Seguro que usted ha estado hablando durante estos días de teletransportación en estado cuántico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar a alguien que nos lo va a explicar bien, Luis Fernando Rodríguez, ingeniero del Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Qué tal, Luis Fernando? Oye, esto de que un premio Nobel haga un experimento aquí y encima le den el premio por eso ya de por sí es una medalla para el astrofísico de Canarias. Sin duda, estamos muy orgullosos de haber podido. Sí, que enhorabuena, claro que sí. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, háblenos un poco del experimento, trate de explicarnos en qué consiste el experimento para que lo entendamos los mortales. Bueno, no es una cosa fácil, porque es una cosa totalmente contra la intuición, ¿no? Pero el objetivo del experimento era, bueno, conseguir demostrar que se podían transmitir fotones entrelazados entre La Palma y Tenerife. O sea, fotones entrelazados pues son, digamos, fotones que, a pesar de que están a una distancia pues muy grande, pues cuando se mide uno de ellos, pues automáticamente el otro fotón pues tiene una repercusión en la medida. Es decir, que si por ejemplo uno se mide que está hacia arriba, pues el otro tiene que estar hacia abajo, o cosas de ese estilo. Y eso, aunque estén muy alejados, ¿no? Sin que entre ellos puede haber ningún tipo de comunicación. Entonces es una cosa, una cosa muy curiosa que es consecuencia de la física cuántica y que se puede utilizar y se está utilizando, y estamos utilizando nosotros también, digamos, con fines, digamos, más prácticos, ¿no? Como para garantizar el secreto de las comunicaciones. Luis, para realizar este experimento, ¿qué se hizo? ¿Lanzar un haz de luz, un rayo de algún tipo entre ambos observatorios? ¿Cómo fue? Bueno, digamos que aparte de los láseres que se lanzaban para, digamos, mantener los telescopios alineados de La Palma aquí con Tenerife, pues se lanzaban esos, digamos, fotones. Digamos que el sistema es que
digamos, un fotón de una longitud de onda, digamos, pues muy pequeña, pues decae a la vez en 2 fotones de una longitud de onda más grande, ¿no? Entre esos 2 fotones, pues uno de alguna manera se lanza a Tenerife y el otro pues se queda en La Palma, por así decirlo. Y entonces pues se comprueba que, bueno, que los 2 fotones pues tienen el entrelazamiento, a pesar de haber sido detectado uno en Tenerife y otro en La Palma. Bueno, habrá que recordarle ahora a Selinger, que ya ahora es todo un flamante premio Nobel, bueno, pues que no estaría de más que viniese aquí a las islas, concretamente a La Palma, a lo mejor para explicarlo un poco, ¿no? Le haríamos más caso a lo mejor que hace 2 semanas. Bueno, hombre, sin duda, sin duda. Digamos, el premio Nobel un poco a todos pues nos viene bien, la verdad, a todos los que trabajamos en comunicaciones cuánticas, porque, bueno, es un espaldarazo muy grande, que no es el único. Hemos recibido últimamente pues bastante financiación y estamos, bueno, pues trabajando en la creación de un grupo para hacer comunicaciones cuánticas con satélites, con barcos, bueno, y también entre islas y entre edificios. Es decir, es algo que, bueno, que está, por así decirlo, de moda o con bastante apoyo por parte de todas las administraciones y las empresas. Luis, no tendríamos que sorprendernos, probablemente muchos de los experimentos que se estén realizando, si no antes, que se hayan realizado y a lo mejor lo desconocemos, pero muchos de los que se estén realizando probablemente tengan como base o como lugar de experimentación precisamente las instalaciones del astrofísico en las islas. Quién sabe si a lo mejor surgen más experimentos tan exitosos como este, ¿no? Bueno, por supuesto no hay que descartarlo. De hecho, bueno, una de las propuestas que tenemos aquí es de hacer una infraestructura permanente de comunicaciones entre Tenerife y La Palma. Tenemos algo único, que son 2 islas con 2 observatorios, digamos una infraestructura porque, bueno, que cuesta un dinero mantener y que están disponibles, que tienen visión directa entre las 2 islas, una distancia de 144 kilómetros y que digamos, especialmente útil para poder hacer todo tipo de pruebas de comunicaciones, tanto cuánticas como clásicas, ¿no? La situación de esos 144 kilómetros se parece mucho a la que tiene un satélite de órbita baja cuando está recién salido del horizonte. Bueno. Y entonces ahí es donde hay que atacar. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por habernoslo explicado y enhorabuena por lo que les toca, Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues ahí está, en todos los premios Nobel, en plenos premios Nobel de Física, se nombra al Instituto de Astrofísica de Canarias y a la isla de La Palma. Bueno, otros 3 científicos acaban de ganar el premio Nobel de Química, por cierto, lo acaba de anunciar hoy la Academia Sueca, lo van haciendo cada día. Son los investigadores Caroline Bertocci, Morten Meldal y Barry Sharpless por el desarrollo de la química click y la química bioortogonal. Al parecer son herramientas para construir moléculas. Bueno, y a partir de aquí pues habrá que ir explicando, investigando qué es lo que han descubierto estos científicos. Bueno, un lugar perfectamente reconocible, ¿verdad? En el Cairo, las pirámides de Egipto, y desde aquí despedimos hoy. Las pirámides han tenido estos días una imagen distinta de lo habitual porque se ha celebrado ahí un campeonato de baloncesto. Canastas a la sombra de las pirámides. Les dejamos con Ponte al Día. Hasta mañana.